Bueno, Luisa, te voy a explicar la lectura de Agostino. Bueno, voy a responder las preguntas de la actividad que pusiste. Am, bueno, antes que nada, primero hay que explicar que de Agostino explica que hay tres modelos para explicar si se debe dar o no una coherencia intrínseca entre el derecho y la moralidad, viendo estas como sistemas normativos. Ahora sí, en respuesta a si se debe dar o no esta coherencia intrínseca, hay tres modelos que él explica o él menciona, siendo el primero aquel que da prioridad o una supraposición de la moralidad encima del derecho. En la lectura se explica que esto sea, o este es más bien una etapa, además que modelos, yo diría que vendrían siendo etapas en las que se ha visto si se ha preponderado uno u otro. En el primer modelo o etapa es entre la Edad Antigua y la Edad Media. Bueno, en esos dos lapsos de la historia o etapas históricas, um, porque se preponderaba los valores. Todos sabemos, bueno, bien nos has explicado en clases que en aquellos tiempos el máximo o lo máximo para un individuo era aspirar a ser una persona virtuosa, llena de valores. Y en la lectura se explica con varios ejemplos de Aristóteles, la antigua Grecia y algunos antiguos filósofos, cómo para aquel tiempo y para ese modelo, obviamente, el derecho es más un resultado o una herramienta de la moralidad que cualquier otra cosa. Es decir, el derecho siempre va a terminar haciendo algo basándose o siendo usado por la moralidad. También se explica, creo que lo voy a decir con palabras textuales o casi textuales, que el derecho es la dimensión en la vida real de la moralidad. Con esto lo que yo entendí o me gusta entender es que el derecho es la práctica de la teoría que vendrá siendo la moral en este caso. Eh, y bien se entiende perfectamente que la moralidad es la que predomina y le muestra o impone el camino al derecho. Es por eso que también se explica en la lectura que el derecho en aquel tiempo no se necesitaba justificar porque inmediatamente estaba siendo usado por la moralidad. Um, Creo que el primer modelo es todo. Pasaríamos al segundo modelo. En el segundo modelo se menciona una cierta irrelevancia entre si una es mayor o mejor que otra o si está una por encima de otra. Más bien hace de hecho una separación. Obviamente, o sea, sí hay una irrelevancia y así lo dice el título, pero para mi forma de ver o de entender lo que dice la lectura es más bien una separación total entre lo que es el derecho y la moralidad. Hace menciones a Kant, de hecho, que bueno, hace que uno entienda o bueno, al menos se haga la idea más o menos de qué viene a decir con esto. Um, Esto se da en la etapa moderna, fue un poco confuso para mí, pero tengo entendido que es en la etapa moderna, pero no toda la etapa moderna o la edad moderna. Más bien es un extraño lapso entre una supuesta creación del derecho internacional, que mi forma de ver más bien es un auge del derecho internacional o un crecimiento de tal derecho internacional. Bueno, porque tú y yo sabemos que el derecho internacional tiene muchos años más como para creer que ese es el origen, ¿no?, del derecho internacional. Hasta iniciando en ese supuesto origen del derecho internacional, hasta la codificación del derecho privado y de los derechos humanos. Voy a terminar con esos, bueno, terminaré la explicación de este modelo al final de esos. Pero bueno, volviendo ahora sí al modelo en sí, este segundo modelo hace alusión, obviamente, por el título, a que no hay una cierta importancia entre si debe haber o no una relación entre ellos. Mm, De hecho, se menciona en la lectura que el derecho tiene una moralidad propia. Creo yo que no fueron las palabras adecuadas para decirlo. No de cierto modo, pero porque pues si tiene una moralidad propia significa que tiene moral. Pero más bien va relacionada a una supuesta conciencia detrás de ello, ¿no? Una idea detrás de eso. Entonces,
Lo que se explica en este modelo es que la moralidad tiene una conciencia muy obvia y que todos entendemos desde hace siglos y siglos y miles de siglos, para dejarlo claro. Y que el derecho tiene una ideología, una conciencia detrás de él muy distinta y que no necesita de la moralidad. Puede llegar a cruzarse, pero no significa en realidad mucho, porque en realidad tiene su propia forma. Las personas que lo hacen con una conciencia distinta o que está totalmente fuera de la moralidad. Eh, Creo que con eso también explico ese modelo. Déjame veo mis apuntes rápido. Ah, sí, pues explica eso. No hay una relación obligada entre el derecho y la religión y la moral. Hace varias alusiones respecto al derecho público, de cuestiones que son públicamente relevantes e irrelevantes. Am, También menciona un principio muy importante, el juxta propria principia, que significa que se rige el derecho por sus propios principios. Bueno, solo decía propios principios en la lectura, pero yo entiendo que se refiere a que el derecho se rige por principios propios. Esto hace que se entienda claramente que este hecho de que hay una conciencia propia del derecho que no necesita o no se basa en otros principios. El derecho crea sus propios principios y sigue sus propios principios. Y bueno, como bien dije yo, bueno, más bien dicho, como ya expliqué, que este modelo terminaba al haber existido una codificación del derecho internacional privado y de una codificación de los derechos del hombre. Mm, y creo que eso es todo del segundo modelo. Pasaríamos al tercer modelo que me confundió más, si te soy sincero, Lisa, pero bueno. En este modelo hay el título literalmente es el primado del derecho sobre la moral. El principio o el origen bueno, en la lectura para este modelo es cuando se da la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de la ONU. Am, es un poco extraño, pero o sea, la forma de pensar sobre este modelo es que el derecho está encima de la moral porque está usando o para que exista el derecho humano o cuestiones o derechos que se supone que los da la ética, primero deben ser reconocidos por la ley escrita. Que bueno, ya dicho así tiene algo de sentido, es un poco extraño aún así para mí. Pero sí, básicamente es eso, que sí existe la moral o una ética general, por así decirlo, pero que en realidad es el derecho el que está encima de ella, porque sin ser aceptado por el derecho, tengo entendido, sin ser aceptado o reconocido por el derecho, la moralidad no tiene el poder que se le debería dar. Um, a ver si queda más claro. este, la lectura explica que el derecho da un espacio a que exista la ética. Mm, pero esta siempre está limitada o a los principios de derecho o a aquellos principios ya inherentes o propios de quienes crearon tal derecho. Eh, bueno, creo que con eso terminaría de explicar el tercer modelo. El cuarto modelo, bueno, antes de llegar al cuarto modelo, hace una explicación o unas referencias extrañas a la relación entre la política y el derecho de Agostino. Mm, este título básicamente hace una breve explicación a cómo en la actualidad,
en el camino de la etapa moderna a algo que él llama como la etapa postmoderna o la actualidad o el tiempo contemporáneo. En ella explica que el derecho, la relación entre derecho y moralidad ha sido sobrepasada en la realidad, que no tiene sentido hablar de eso, sino tiene mucho más sentido hablar de la relación que hay entre la política y el derecho que el derecho y la moralidad. Porque la moralidad ha sido algo que, la moralidad siendo parte del derecho ha sido algo que se vio rebasado en muchas partes de la historia y que no ha tenido un buen final, por así decirlo. Um, bueno, hace también alusión a cómo poco a poco ha habido un cambio en el problema, bueno, de un problema jurídico fundamental en el que ya no se busca que el derecho esté justificado, sino que sea válido, como lo hemos visto ya en las etapas que nos habías explicado antes. Y ahora sí llegando al cuarto modelo, bueno, cuarto modelo que está mencionando él, porque menciona la posibilidad de que exista un nuevo modelo postmoderno, pero no lo confirma como tal en la lectura. Este es el que se da en la etapa postmoderna, es decir, en el nuevo siglo, bueno, para como lo entiendo yo, de los años 2000 en delante. En este se explica que puede ser que por fin se haya dado la relación, ¿cómo explicarlo? Que por fin se llegó a un punto medio entre ética, bueno, mejor dicho, entre moral y derecho. Que en este nuevo modelo el principal objetivo es que no se vuelva a dar un Auschwitz, es decir, evitar las guerras mundiales a más no poder. Ese es el máximo. Hay que llevarnos bien. No hay que volver a entrar en guerra y hay que respetar todo eso. Eso es lo que ha llevado a que se encuentre cierto equilibrio, por así decirlo, no está bien dicho equilibrio, pero un cierto punto que relaciona a ambos y que hace que el derecho exista tomando en cuenta a la ética sin hacerla menos que el derecho, por así decirlo. Ah, bueno, menciona que este modelo se caracteriza por ya no buscar el debate entre si uno es mejor que otro, sino en utilizarlos los dos juntos para el bien, porque creen que existe una ética mínima. Mm, y no en el sentido de que hay ciertos principios mínimos de ética o moral que se tienen que tomar en cuenta o cumplir. Porque la moralidad y la ética exigen de ti el 100% en todo momento, sino más bien que hay una conciencia grupal o colectiva de que el cumplimiento de ciertos principios morales y éticos conllevan a la situación global que todo el mundo, o que al menos las personas desearían tener o buscan obtener. Ese es el cuarto modelo. Creo que con eso lo podría explicar bien. Busca, bueno, a como dé lugar a evitar que el derecho se encuentre sometido a la fuerza, o sea, como ya expliqué, que siga la moralidad, que lo tome en cuenta. Es un punto medio a mi forma de ver, pero el problema, esto es opinión personal, el problema aquí es que esta moralidad o este derecho no está terminado, no ha terminado de ser de formarse, por así decirlo. Explica que aún falta por ser desarrollado por completo y estoy de acuerdo con eso porque creo que el hecho de que hay tanto problema hoy en día con la creación de derechos humanos y la aceptación de una segunda generación, tercera generación o cuarta generación de derechos humanos es este motivo de cómo se está transicionando o se está desarrollando este modelo nuevo, dejando atrás esa codificación de los derechos del hombre y el derecho internacional privado. Es decir, nos estamos moviendo a un tipo de derecho distinto que no requiera del hecho de estar escrito, codificado, pero que va a requerir más de la conciencia de una mínima de acciones éticas y morales que de cualquier otra cosa. Creo que con eso explicaría todo. Ay, ya me tardé bastante. Bueno, perdón Luisa, unos saludos y esa es mi explicación.